bendición. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana por la multitud de tus misericordias sobre nuestras vidas. Te damos las gracias porque eres tú quien nos amas, mostrándonos tu amor, tu gracia, tu justicia, tu ira, de tal manera que te amamos y te busquemos, Señor, y en Cristo Jesús, Señor, te ha revelado para salvación y vida eterna. Guíanos, dirígenos en esta mañana en el sermón, en la proclamación de tu verdad. Ayúdanos a ser fieles al texto, Señor, fieles a ti, que tu Espíritu nos guíe, nos exhortes, consueles, Señor, nos edifiques y que todo sea para tu gloria y honra. Toma nuestro corazón, nuestra vida, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Una de las declaraciones más desafortunadas de nuestro tiempo es aquella que pretende la paz a cualquier precio. Y definitivamente el pacifismo, como se concibe hoy en día, es una de las maneras más violentas de hacer la guerra. Y digo esto porque el pacifismo trata de imponer su ideología, tengan o no tenga la razón. Y es de verdad uno de los grandes peligros a los cuales nos exponemos. En el libro de Josué se narra en todo el libro la conquista de Canaán. Y observamos en esa conquista de Canaán, como ya lo habíamos venido viendo en otros sermones, que es Dios mismo, el Dios Todopoderoso, quien ordena hacer la guerra. De hecho, los habitantes de Canaán eran hombres que habían ofendido profundamente al Dios de la Biblia, eran hombres llenos de maldad, tanto que el Señor le había dicho a Moisés que la maldad de estos hombres había subido delante de su presencia. Había algunas tribus en aquella región, como los Gabaonitas, de los cuales se dice que vivían tranquilamente, pero no debemos confundir esa tranquilidad con estar en paz con el Señor. De hecho, yo me planteo una situación hipotética para los habitantes de toda Canaán, y trato de traerlo hasta el tiempo presente. ¿Qué hubiera pasado si en aquella época hubiese habido una institución como la ONU o alguna que defendiera los derechos humanos? Seguramente todos los habitantes de Canaán se hubieran levantado en una marcha pacífica en contra de la ocupación israelita. Pero eso no hubiera cambiado en nada la decisión del Dios Todopoderoso de exterminarlos de sobre la faz de la tierra, porque ya Dios había juzgado aquella maldad y el juicio lo iba a ejecutar a través de su propio pueblo. Tal juicio, como vimos en un sermón anterior, era parte del propósito de Dios, no solo para darle un territorio a Israel, sino para manifestar su voluntad. Por un lado, manifestar su amor, su gracia, su poder en su pueblo, mientras que al mismo tiempo manifestaba su justicia y su ira contra los impíos. Nuestro sermón de hoy lleva por título Instrucciones para una guerra justa, segunda parte, y el texto que servirá de base para la exposición se encuentra en Josué capítulo 6, desde el versículo 6 hasta el 16, Josué 6, desde el 6 hasta el 16. Dice la palabra del Señor: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová.
Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y vinieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la segunda vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. Pueden sentarse. El Señor había aparecido a Josué en el capítulo 5, a partir del versículo 13, como un varón guerrero que lucharía a favor de los escogidos de Israel. Y de primera mano les había dado instrucciones al sucesor de Moisés sobre cada una de las cosas que debería hacer. Ahora bien, en el texto que acabamos de leer, en los versículos que vimos en nuestro pasaje, encontramos la forma como aquella palabra de esperanza para los creyentes y juicio para los impíos llegaría a los sacerdotes y al pueblo en general, con el fin que se cumpliera la voluntad expresa del Señor. En primer lugar, observamos que las instrucciones que Josué entregó a todos los suyos son exactamente las mismas que había recibido del Señor. De hecho, ese asunto ya lo habíamos tratado en una exposición anterior, pero siempre es necesario recordarlo para que tengamos claro que el mensaje de Dios no puede ser alterado, sino seguido y obedecido, gústenos o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca mal. No caben las sugerencias. Los creyentes, al igual que los soldados, simplemente cumplimos las órdenes de Dios. En segundo lugar, vemos cómo cada uno de los participantes en la guerra recibía instrucciones distintas de acuerdo al rol que Dios le había asignado desde mucho antes que empezara la guerra. De tal manera que los sacerdotes, los levitas, los guerreros y el pueblo en general, cada uno tenía una labor por hacer que al combinarse producían una armoniosa unidad que tenía por objeto cumplir el propósito eterno del Señor. La parte final del pasaje que estamos predicando se enfoca en las acciones finales del pueblo que estaba entrando en guerra justa contra los enemigos del Señor, que eran sus propios adversarios, y el Señor les demanda una entrega total al cumplimiento de sus promesas. Cada uno de estos aspectos los vamos a considerar en nuestro sermón dominical de hoy, e iniciaremos diciendo o hablando sobre las instrucciones para la guerra justa fueron del tipo proféticas. Bien, el texto empieza diciendo: Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes. ¿Y por cómo así que llamó? ¿Cuál era el propósito de llamar?
entregar las instrucciones que previamente el Señor les había dado. Josué es considerado por los judíos como uno de los primeros profetas de Israel. Este título al que nos referimos, el profeta es alguien que simplemente declara la voluntad de Dios. Casi siempre tenemos la costumbre de enfocarnos en el profeta como alguien que dice lo que va a suceder en el futuro. Eso no es cierto. De hecho, algunos expertos en profecía dicen que el aspecto batídico o futurista de la profecía solamente va entre el 5 y el 10% del total. Pero la profecía como tal es la proclamación y predicación de la bendita y santa palabra del Señor. El profeta no se está esforzando por conocer lo que va a ocurrir, sino por entender y ser fiel al Señor Todopoderoso. Basado en ese conocimiento de Dios, en lo que Dios mismo ha revelado sobre su voluntad, el siervo del Señor daba a conocer a los demás el propósito por el cual Dios se había manifestado. Y de hecho, aquí había unas instrucciones claras que debían seguirse al pie de la letra, o de lo contrario, el pueblo iba a perecer, como lo vamos a ver en un sermón posterior. Las instrucciones dadas por Dios eran fáciles, pero muy específicas y cuidadosas, las cuales debían guardarse cada uno de los aspectos sagrados que Dios antes había revelado a su siervo Moisés. Me refiero a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ahora bien, esta palabra entregada ahora por Josué a los sacerdotes, si usted compara lo que acabamos de leer con lo que previamente Dios había dado a Josué en los versículos desde el 3 hasta el 5, va a encontrar un paralelo de ideas. Naturalmente, lo que encontramos ahora es un poco más amplio. No significa que Josué se hubiese inventado eso, no, sino que seguramente entre los dos relatos se construye el resumen de todo lo que Dios le había dicho a Josué para entregárselo a su pueblo. Y seguramente el éxito más grande para cualquiera de los profetas que podían tener era el ser totalmente obedientes y fiel al Señor. Lo que Dios dijo en su mensaje, este hombre era lo que iba a decirle al pueblo. Eso era lo más importante. De hecho, y creo que lo he mencionado varias veces, en el relato, Josué no se ocupa de describir al varón con el que se encontró. Se ocupa simplemente de dar el mensaje. ¿Por qué? Porque vemos una constante en los verdaderos hombres de Dios, y es una renuncia a lo espectacular por decir el mensaje de Dios. Él no empieza diciendo, el Señor se me apareció, no. El Señor ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho el Señor? Esto. Estas son las instrucciones que nosotros como pueblo de Dios debemos seguir. Pero eso también nos muestra, y ese punto lo desarrollaremos más adelante, el nivel jerárquico que había en el antiguo pacto. El líder de todo el pueblo, que en este caso era Josué, los sacerdotes, otros sacerdotes que llevaban las bocinas, unos que cargaban el arca, en fin, había toda una jerarquía que permitía la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos en medio de una guerra justa. Guarde eso en el corazón. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta revelación profética? Sin duda alguna, el propósito de toda esta revelación profética era mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios para la salvación, redención, conquista del pueblo de Dios, y la gloria de Dios en el juicio que se estaba derramando o que iba a ser derramado sobre estas naciones impías que estaban allí en Canaán. Miren, dentro de todas estas instrucciones vemos esa gloria ¿en qué? Principalmente en un elemento litúrgico, en el arca del Señor. En estos 11 versículos que leímos,
la frase arca de Jehová, arca del pacto, o la sola palabra arca aparece 9 veces. 9 veces. ¿Y por qué es importante hablar en esta parte sobre el arca? No concibamos el arca simplemente como un objeto hecho de madera de acacia cubierta de oro. Seguramente los memorialistas, cuando escuchan esto, piensan de esa manera, un elemento simbólico que representaba la presencia del Señor. Eso es bastante fácil quedarse allí en la superficie. Pero creo que hay un asunto mucho más impactante detrás de este símbolo. El arca del Señor era un elemento tan significativo y representativo de la presencia de Dios que evidentemente estaba en medio de su pueblo, que el pueblo no podía estar muy cerca del arca, pues podían morir. De hecho, creo que estaban algo así como a 2000 metros, estaban bastante lejos del arca. Era cargado por los levitas, que eran parte de esa familia llamada por Dios, eran cargados por sacerdotes llamados por Dios, que eran los únicos que se podían hacer cargo de aquel cofre. Es decir, que aquel cofre representaba de manera visible la presencia invisible del Señor y en consecuencia su gloria. No representaban uno solo de sus atributos como muchas veces intentamos separarlos, sino que mostraban la gloria, la suma de los atributos de Dios manifestados allí a través de su pueblo. Entonces, por eso es tan importante entender la gloria de Dios como una manifestación gloriosa del ser de Dios para su propia gloria. Y valga todo esto porque nos permite comprender cuán serio era que el arca fuera allí delante del pueblo. Creo que aquí vale una primera aplicación. Y es que cuando nosotros traemos aquella hermosa figura del arca de la alianza, de aquel viejo pacto hasta el nuevo pacto, es imposible no observar la presencia de Cristo dada a los suyos. Ya no de una manera visible y representada por elementos que, aunque preciosos, fueron perecederos, sino por el Espíritu Santo de Dios morando en el corazón de cada uno de aquellos que hemos sido llamados, redimidos por el Señor. La presencia de Cristo es invisible pero palpable en su iglesia, y la entendemos a través de la predicación de la palabra del Señor, a través de nuestras propias vidas transformadas y de las vidas transformadas de cada creyente. Entonces, creo que eso es importante que cada uno de nosotros lo recordemos. Ahora, un segundo aspecto que debo considerar y que nos debemos ocupar es en las instrucciones para la guerra justa fueron específicas para cada participante de ella. A partir del versículo 8 y hasta el 14, miren que hay un orden que esto no es aleatorio, no es al azar. Es el orden como el Señor ordenó que se entregaran las instrucciones. En el versículo 8 dice que Josué habló al pueblo, pero aclara, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca. Antes había hablado a los sacerdotes en general. Luego en el versículo 9 se habla de los hombres armados y en general a todo el pueblo. En este relato podríamos ir paso por paso y mostrar a cada uno de estos actores. Pero vamos a ir mirándolos por partes. Primero aparecen los sacerdotes y hombres de las bocinas. Estamos hablando de la parte religiosa. Sabemos que Israel era una teocracia, Dios era su rey y los sacerdotes tenían parte en el gobierno civil, en todo el andamiaje o en el tejido del pueblo de Israel. No estaban exentos de la guerra, de hecho iban al frente. Y Dios le decía a estos hombres cuáles eran sus verdaderas obligaciones. Tenían que llevar el arca y exponerse, tenían que ir en orden delante del pueblo de Israel. Miren,
Nosotros encontramos en todo el relato del antiguo pacto que los sacerdotes no solamente ofrecían sacrificios y posteriormente los encontramos ya en el Nuevo Testamento, antes de la muerte de Cristo, leyendo las instrucciones que daban al pueblo. No, también había levitas que cuidaban a la puerta de la entrada, que cargaban el tabernáculo cuando se movían. Había una gran cantidad de hombres que hacían trabajos específicos para el Señor. Ahora bien, el sacerdote o los sacerdotes en general tenían el privilegio de acercarse a los elementos litúrgicos que los demás hombres no podíamos hacerlos. El sumo sacerdote era el único que podía ver en algún momento el arca, ya cuando el pueblo se instaló en Canaán, era el único que podía ver una vez al año para celebrar el día de la expiación. Pero también vemos que los sacerdotes eran los únicos que se podían acercar al altar, ofrecer sacrificios, tomar los vasos, tomar los elementos litúrgicos, porque de otra manera podían morir. Entonces era un verdadero privilegio pertenecer a esa clase sacerdotal. Eran también los primeros en recibir la instrucción de las cosas que se daban a conocer. Y aquí en esta parte vemos con toda claridad que Josué mantiene el respeto por esa jerarquía. Sacerdotes primero. Luego aparecen otros sacerdotes que eran los encargados de las bocinas. Y creo que ya lo habíamos dicho en otro sermón. Las bocinas no eran las bocinas de plata que sonaban en el templo o que sonarían después en el templo, sino bocinas de cuernos de carnero. Y había unos hombres encargados de emitir este sonido. Una parte iban delante, 7 sacerdotes iban delante del arca, claro, cubiertos por un grupo de soldados, otros iban a la retaguardia y dicen que iban tocando la bocina. No crea usted, mi hermano, que eran sonidos al azar o que sonaba uno y sonaba el otro en una especie de improvisación. Nada de eso iba a suceder. Nuestro Dios es un Dios de orden y seguramente iban tocando sonidos que eran armoniosos y alusivos a la guerra. Nadie iba hablando, pero esos sonidos iban sonando y ya lo habíamos mencionado también, que en el libro de Apocalipsis aparece el sonido de la trompeta, de 7 trompetas, y eran 7 como estas, ¿verdad? Claro, aquellas no sabemos la imagen completa, cómo eran, en fin, las trompetas que vio Juan, pero el hecho es que eran 7, simbolizando un juicio perfecto en contra de los hombres impíos e irredentos. De tal manera que podemos entender cuando el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? No, aquí el sonido era un sonido cierto, un sonido de avance, un sonido de guerra, un sonido en donde el pueblo entendía lo que estaban tocando y marchaba dando la vuelta alrededor de aquella gran ciudad. Bien, estos hombres recibieron las instrucciones de Dios y cumplieron al pie de la letra cada una de esas benditas instrucciones. Pero también hubo instrucciones para los hombres armados, para el ejército. No estoy diciendo que los sacerdotes o levitas que llevaban las bocinas no llevaran armas, pero estamos hablando ya del cuerpo del ejército como tal. Estos hombres no eran menos importantes, eran los soldados o guerreros quienes cumplirían una labor particularmente decisiva en el conflicto, pero no podemos olvidar que los soldados por sí mismos no podían hacer nada contra aquella ciudad amurallada si el Señor no les daba la victoria. No había manera humana en que pudiesen derribar los muros. Cada integrante del pueblo de Israel era consciente de que si no ocurría algo sobrenatural, la marcha contra aquella ciudad sería inútil. Por lo tanto, había una carga de fe muy poderosa en ellos y ellos avanzaban en fe, creyendo lo que Dios les había dicho, que los muros caerían.
Ahora, una segunda aplicación es importante aquí. Es innegable que en nuestros días el Señor también nos ha dado un rol que cumplir en el nuevo pacto. Y eso es una realidad que aparece en todo el Nuevo Testamento. Pero aunque no tengamos los mismos oficios tan rígidos como en el Antiguo Pacto, aunque algunos quieran hacerlo ver así, algunos hoy en día hablan de los levitas, hablan de los salmistas, hablan de los sacerdotes, a lo que nosotros respondemos, no es cierto. No hay figuras equivalentes en el nuevo pacto al antiguo. El sacerdote no se puede igualar al pastor y los que sirven no se pueden igualar a los diáconos. Y el cántico es un cántico congregacional en donde los reyes y sacerdotes que hemos sido redimidos por Cristo y constituidos como reyes y sacerdotes, cantamos a una voz, o por lo menos lo intentamos, los signos con los cuales alabamos a nuestro Señor. En la iglesia no hay un ejército, pero todo el hecho es que Dios nos ha dado roles que necesitamos cumplir como pueblo de Dios, que necesitamos vivir como pueblo de Dios, y cada uno de nosotros requiere hacerlo al pie de la letra de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un solo gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos reemplazarlo porque nuestro Señor Jesucristo jamás muere y su sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y estamos bendecidos por esa realidad de su obra completa terminada en la cruz del Calvario. Ahora bien, el tercero de los aspectos que voy a considerar es que las instrucciones para la guerra justa nos muestran un crecimiento en la complejidad y una mayor demanda del compromiso de quienes son llamados a participar. Mire lo que dicen los últimos dos versículos que leímos. Me refiero al versículo 15 y 16. Dicen, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Bien, aquí hay un primer aspecto y es la prontitud del pueblo para cumplir la orden del Señor. Empieza por una frase, al despuntar el alba. Al despuntar el alba de qué día. Hay una frase que puede crear alguna confusión. El séptimo día. El séptimo día de la semana o el séptimo día de estar sitiando la ciudad. Algunos legalistas van a tener muchísimos problemas con esto porque sea cual sea la respuesta, implica que según desde la perspectiva humana se violó el sábado. No importa lo que hagan. No hay nada en la narrativa que implique que hicieron una pausa el día de reposo para guardarlo y después siguieron marchando. En la historia hay casos tan tristes de eso. Por ejemplo, una comunidad judía que guerreaba creo que era contra los romanos, fue barrida un sábado porque se negaron a pelear, lo cual es una medida bastante tonta. No, porque sábado no peleo. Dile a tu enemigo que no peleas el sábado. Dile al impío que no peleas el sábado. No, eso no. Aquí hay un relato continuo. Sea el día que fuera, el pueblo dio vuelta. ¿Y sabe por qué dio vuelta? Porque Dios lo ordenó y Dios no está obligado por sus propias leyes. Dios, como dice Matthew Henry, puede dispensar en cualquier momento, voy a leerlo literalmente, dice, Dios nunca intentó quedar obligado por sus propias leyes, sino que siempre es libre para dispensar de ellas cuando le place. ¿Significa esto que Dios puede actuar de acuerdo a su propio carácter y naturaleza? En ninguna manera.
Lo repito, en ninguna manera. Dios jamás obrará contrario a su propio carácter. Pero me atrevería a decir aquí que esto no es pragmatismo, sino que Dios, aunque actúa siempre igual a sí mismo, a su propio carácter, Dios puede pasar por encima de las leyes que ha dado porque Él es el legislador y es superior a su ley, como claramente aparece en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las órdenes finales? Bien, que marcharan 7 veces ese día alrededor de la ciudad, y dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, es decir, hubo un toque más prolongado de la bocina, anunciando que el juicio se acercaba contra los de Canaán, ¿por mano de quién? Del propio pueblo de Dios. Y es aquí cuando aparece esta frase que se ve tan sencilla, pero es tan importante dentro del relato. Josué le dice al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Y qué importa un grito? ¿Por qué es importante un grito de guerra en aquel momento? Y me refiero al grito de guerra porque, como lo he expresado anteriormente, el tema aquí no es un grito de júbilo simplemente. Entendiéndose el grito de júbilo en el contexto posmoderno o de las iglesias pentecostales y emergentes, en donde todos hacen como si fuera un cantante que estuvieran vitoreando, o qué chévere que estemos aquí. Eso es lo más pagano e impío que podemos hacer delante del Señor. Eso no tiene nada que ver con la santidad y propósito de Dios. Este era un grito de varones. No era un grito de unos hombres que son sensibles y necesitan expresar a través de un grito su frustración. No, este era un grito poderoso de guerra que unía al cuerpo de Cristo, por llamarle así, al cuerpo de Israel, al ejército. Más adelante en la Biblia encontramos a un hombre como Joab, general del ejército de David, que lanza un grito de guerra, diciendo, luchemos por David y por el Señor. Los gritos de guerra eran comunes, pero el grito de guerra del pueblo de Dios manifestaba la unidad de propósito y pensamiento de todo el pueblo. Miren, la historia está llena de esto. ¿Qué ejército no grita cuando ataca? Los que han prestado el servicio militar acá lo saben. El hombre que sale de la trinchera con el fusil en mano y va gritando. Pero no va gritando cualquier cosa, va gritando por su patria, va gritando buscando propósito en lo que hace. ¿Cuál propósito tendría el pueblo de Dios? Glorificar al Señor. De hecho, miren, en los combates individuales, cuerpo a cuerpo, los que alguna vez han practicado artes marciales lo saben, hay gritos particulares, por ejemplo el kia, no es ya como dicen algunos, es el kia, que es una expresión desde el interior para luchar contra el rival. Bueno, eso dicen los maestros, los que practican este tipo de disciplinas. Pero es evidente algo, que cada quien vocifera lo que tiene en su corazón. Y lo que Dios había puesto en el corazón de este pueblo era una profunda fe, confianza y seguridad en el Señor. Por esa razón, Josué con esa certeza decía, gritad. ¿Gritad por qué? Porque el Señor ha entregado esta ciudad. Y aquí es donde vemos que cada uno de los esfuerzos individuales de los hombres se unen en uno solo, en un propósito. Los sacerdotes tenían algo por hacer y a partir de este momento lo hacían con gozo. Los sacerdotes que llevaban la bocina tenían algo por hacer y en este momento también lo hacían. El ejército de Israel tendría algo que hacer y en este momento lo haría. La gloria de Dios, todos lo harían por ese motivo.
Pero vengamos nuevamente hasta aquí, hasta el tiempo presente, en nuestras iglesias, la iglesia del Señor Jesucristo. Es evidente que existen diversidad de dones entre aquellos dones que han permanecido vigentes hasta nuestro tiempo. Y solo por mencionar algunos, los que enseñan, los que administran, los que sirven, los que presiden y tantos otros tan útiles para las congregaciones locales, pero todos ellos se unen en un solo esfuerzo, mostrar la gloria de Dios. Efesios 4:16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien conectado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia que no pone los dones al servicio es una iglesia condenada a morir. Es una iglesia sin esperanza. Y aquí quiero hacer la última de las aplicaciones de este domingo. Y es que en el sentido corporativo de la fe práctica está demostrado que cuando alguien tiene un don, escuche esto, no estoy diciendo que no lo tenga o que lo finja. Estoy diciendo que cuando alguien tiene un don, por muy hábil que sea, si no lo pone al servicio de la congregación para gritar juntos como hermanos, no sirve. No sirve. Es inútil. Aquel hermano predica muy bien. Wow, cómo me alegro. El único problema es que ese don no está al servicio de la iglesia, sino que lo único que quiere es que lo reconozcan como gran predicador. Ya en su alma tiene cómo se va a llamar el ministerio. Ya, ¿cómo se va a llamar? Ministerio personal de yo. No sirve, no sirve. Si esos dones no están al servicio de la iglesia como tal. Mire, conocemos muchos casos de hombres llenos de teología y palabra que menospreciaron el servicio de las mesas, que simplemente creyeron que el único ministerio posible era el púlpito y nada más alejado de la realidad. Recuerdo hace muchos años, recibí una hermosa lección de uno de los hombres a quienes consideraba más arrogantes. Recuerdo que estábamos los candidatos a ministerio, ni siquiera estábamos esperando que nos sirvieran el almuerzo. Estábamos en la fila, como nos habían enseñado. Y aquel hombre llegó y nos dijo, tú y tú, síganme. Nosotros dijimos, qué bueno, nos van a poner delante en la fila. Nos metieron en la cocina y a cada uno nos entregaron un cucharón para servir. Y luego se acercó a nosotros y nos dijo, miren, no sabemos cuánta comida hay. Si queda, ustedes comen. De lo contrario, no. ¿Entendido? Allí empezamos a entender el valor del sacrificio corporativo, cómo los dones deben ser puestos al servicio de la congregación y no la congregación al servicio del don. Es así como funciona. ¿Sabe usted cuál es el mejor ejemplo que nosotros podemos hoy en día ver como servicio? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nos limitamos a la parte más gloriosa de la obra de Cristo, el sacrificio sustituto en la cruz del Calvario que satisfizo plenamente la justicia del Dios Todopoderoso. Pero olvidamos una gran cantidad de detalles durante toda la vida de Cristo. Y quiero que tengamos presente un solo evento. Usted puede buscar en su casa el resto. Pero imagínese esto. El Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, está reunido con sus 12 discípulos
entre ellos un malvado llamado Judas. Toma un recipiente lleno de agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Relaciona la imagen, el esclavo de casa que lavaba a los visitantes que llegaban a visitar al amo. El Señor se estaba poniendo en el lugar de un esclavo, de un siervo, delante de sus discípulos. Y luego al final de todo eso dice, así deben lavarse los pies unos con otros. Yo, el pastor, llevarle un café a alguien, jamás. ¿Cómo se te ocurre? ¿Llevarlo a la casa? No. ¿Cómo se te ocurre? Yo, el aspirante a pastor, ¿atender a ese hermano? ¿Cómo se te ocurre? Yo que tengo dones, que la iglesia reconocerá, hacer algo a lo que Dios no me ha llamado. No, eso no va conmigo. Mis hermanos, tenemos dones que Dios nos ha dado, pero no los hagamos inútiles. Sirvamos al Señor de la gloria como un solo cuerpo, sobrellevándonos los unos a los otros, ministrándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, que de esta manera damos gloria a nuestro Dios y de esta manera la iglesia crece no solo en conocimiento, sino en amor, en gracia. Nos unimos como cuerpo y gritamos juntos por la victoria que Dios nos da sobre Satanás, la carne y el mundo que nos asedia. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con las instrucciones para una guerra justa. Fueron, el primero, las instrucciones para la guerra justa fueron de tipo proféticas. Decimos, o Josué dijo exactamente lo que escuchó del Señor. Segundo, las instrucciones para la guerra justa fueron específicas para cada participante en ellas. Y tercero, las instrucciones para la guerra justa nos muestran un crecimiento en la complejidad y una mayor demanda del compromiso de quienes somos llamados a participar. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, no hay posibilidad alguna de que te reconcilies con el Señor, excepto si te rindes totalmente a Él. No hay concesiones para con Dios. Él pide tu alma y solo entregándosela a Cristo tendrás verdadera y eterna paz. De lo contrario, al igual que Jericó, serás barrido y humillado eternamente. Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete y pídele que te ayude a confiar en Él. Para los creyentes, hermanos, cada día tenemos la oportunidad de ser instruidos por el Señor para la guerra continua que libramos contra el diablo, el mundo y la carne. Si seguimos la santa palabra del Señor, vamos a vencer aún en el más sombrío de los escenarios. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos la